pedir que me acompañe a la palabra de Dios en esta noche. Usted va a abrir su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 4, perdónese. Mateo 4. Mateo 4, amén. Bueno, así dice la palabra de Dios. Dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvelo solo a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Señor, y en esta noche te pedimos que tú nos hables, que realmente tú traigas el convencimiento que tu palabra puede traer a nuestra vida. Enséñanos hoy, Señor. Dirige nuestros caminos hacia la verdad. Tu palabra dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Así que yo te pido en esta noche que nos hables, usa mi vida para llevar este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estas semanas hemos estado hablando acerca de guerra espiritual. Ahora, la palabra de Dios nos anima, la palabra de Dios también nos advierte o nos exhorta a que no desconozcamos las maquinaciones y las artimañas del diablo. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. ¿Qué es lo que quiere el diablo entonces hacer con nosotros? A aprovecharse. Dígale al del lado, a aprovecharse. El diablo quiere aprovecharse de nosotros, pero la Biblia nos lleva o nos anima a que conozcamos sus maquinaciones malignas. Ahora, una de esas estrategias, una de sus maquinaciones es la tentación. ¿Qué vimos durante todo el pasaje que acabamos de leer? Que Jesús fue constantemente tentado. Entonces, usted y yo no estamos libres de la tentación. Ya vimos en este pasaje de Mateo que la tentación fue un arma que usó el enemigo en contra de Jesús. Ahora, lo interesante es ver la reacción de Jesús. Y por eso en esta noche titulé esta enseñanza, ¿cómo responder a la tentación? La idea es que salgamos de aquí con armas espirituales que nos ayuden a enfrentar y a responder a la tentación. Jesús respondió apropiadamente a la tentación. Jesús pudo resistir. La Biblia dice que si Él pudo, nosotros también podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora, antes de darle una definición acerca de lo que es la tentación, permítame presentarle cómo veo yo a la tentación. La tentación es como un vendedor que lo llama a usted por el teléfono. ¿Alguna vez lo ha llamado un vendedor por teléfono? ¿Cómo son los vendedores por teléfono? Intensos. ¿Qué más? Insistentes. ¿Sí? ¿Y son amables? Mire, para mí un vendedor que llama por teléfono para ofrecerme un producto es lo siguiente. Me llama cuando menos espero. Ay, qué pena, lo estoy interrumpiendo en un momento no esperado. Sí, pero no importa, Señor, no le voy a tomar solamente 30 segundos de su valioso tiempo. Así es la tentación. Llega a nuestra vida cuando menos lo esperamos. ¿Qué más? ¿Cómo veo la tentación? Es persistente. Los vendedores esos que llaman por teléfono son persistentes. No desfallecen ante un no. Usted le dice, no estoy interesado, no importa, entonces le tenemos el producto B, no, pero no me interesa, no importa el producto C, no importa. Y lo llevan hasta el producto Z, pero que algo le venden, le quieren vender, le venden, ¿cierto? Y finalmente,
La tentación para mí es como un vendedor. ¿Por qué? Porque no te deja en paz hasta que no te haya vendido algo. En este caso, hasta que no hayas caído en la tentación. Por eso para mí la tentación es como un vendedor. Así lo veo yo, intenso, no desfallece hasta que no nos venda algo, es persistente, no acepta un no como respuesta. Así es la tentación. Entonces definamos tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es una invitación del diablo para que nosotros satisfagamos los deseos o las necesidades que Dios nos ha dado en forma vil, perversa y en un tiempo incorrecto. Voy a volver a repetir la definición. Es una invitación del diablo para que cada uno de nosotros satisfaga los deseos que Dios puso en su vida, pero de forma vil, perversa y en un tiempo incorrecto. En otras palabras, a través de acciones que siempre incluyen pecado. Dios puso en nuestro corazón deseos, Dios puso en nuestro corazón anhelos, necesidades que Él quiere saciar, que Él quiere satisfacer. Pero el enemigo lo que busca es invitarnos a saciar esos deseos de una forma pecaminosa. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15 dice lo siguiente: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Dios nunca tienta a nadie. La tentación viene, léalo conmigo, ¿de dónde viene la tentación? La tentación viene de nuestros propios deseos. Léaselo a la persona que tiene al lado y dígale, tu tentación viene de tus propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz, ¿la qué? La muerte. Entonces, Dios no tienta a nadie. ¿Qué podemos aprender de este pasaje de Santiago capítulo 1? Dios no tienta a nadie. ¿Quién es el tentador? Satanás. Entonces, Dios no tienta a nadie, el tentador es Satanás, pero cada uno es tentado en sus necesidades insatisfechas o en los deseos descontrolados. ¿Qué va a usar Satanás para hacernos caer en tentación? Nuestras necesidades insatisfechas o los deseos descontrolados. Ahora, aquí quiero hacer algo, quiero ampliar un poquito eso de las necesidades o de los deseos. Dios a todos nos puso necesidades. Como seres humanos tenemos 3 tipos de necesidades. Nosotros somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios nos creó, nos puso necesidades físicas, necesidades emocionales y necesidades espirituales. Todos tenemos necesidades, así que levante la mano y diga, yo tengo necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades físicas? ¿De qué tiene necesidad una persona físicamente hablando? De alimento. Todos los días usted y yo necesitamos ¿qué? Comer. Entonces necesitamos alimento, necesitamos aire, todo lo que respira que alabe a Dios, necesitamos agua y necesitamos seguridad física. Esas son las necesidades físicas. Entonces usted necesita agua, necesita alimento, necesita aire y seguridad física. Necesitamos sentirnos protegidos. Esas son las necesidades físicas. Las necesidades emocionales, amor y aceptación. Todos necesitamos amor y aceptación. Todos necesitamos, en segundo lugar, sentido de alcanzar logros. Por eso todo el tiempo estamos buscando ¿qué? Nuevas metas, nuevas oportunidades, cosas que nos hagan sentir realizados. Necesitamos, en tercer lugar, en la parte emocional, alabanza. ¿Y qué es alabanza? Recibir halagos, que la gente hable bien de nosotros. A ninguno de nosotros nos gusta que hablen mal. Entonces Dios puso en nosotros la necesidad de ¿qué? De alabanza. Y por eso desde pequeño a nosotros nos deberían estar alabando. Eso es una necesidad básica de un niño, la alabanza. ¿Qué más puso Dios en la necesidad emocional? Sentimiento de propósito o de utilidad. Entonces necesitamos sentirnos ¿qué? Útiles. Por eso el llamado a como creyentes es a que sirvamos. Todos tenemos que llegar a ese punto de servicio, porque necesitamos ser útiles en la casa de Dios. Y finalmente las necesidades espirituales.
¿Cuáles son esas necesidades? Amor incondicional de Dios, perdón de Dios por los pecados, necesidad de seguridad de vida eterna y conciencia de la presencia de Dios. Entonces tomemos nuevamente la definición de tentación. ¿Qué es una tentación? Es una invitación del enemigo para que nosotros satisfagamos estas necesidades que acabamos de hablar, no de la manera que Dios quiere que lo hagamos, sino a través de ¿qué? De maneras viles, perversas o en el tiempo incorrecto. En otras palabras, caminos que nos van a llevar a muerte o caminos de pecado. Entonces, por ejemplo, una persona tiene necesidad de ser amado. Entonces busca a través de una relación con una persona el sentirse amado. ¿Cuál es la mayor expresión del amor? Físicamente hablando, o sea, ¿cómo le expresa usted amor a otra persona? Con un abrazo, con una caricia, con un beso. Todos somos felices cuando alguien nos abraza. Todos somos felices si nuestra esposa, los casados y nuestras esposas nos dan un besito, nos sentimos ¿qué? Realizados. Ahora, ¿qué es lo que hace el enemigo? Que tal vez ese faltante, si papá o mamá o si mi esposa o mi esposo no me están dando eso que yo estoy necesitando, ¿qué es lo que hace el enemigo? Me hace una invitación para que yo lo busque con otra mujer. Si yo soy casado, entonces, ¿qué espero yo? Que mi esposa me dé muestras de amor. Eso es lo que yo espero. O si la esposa, usted esposa, espera que su esposo le demuestre amor. Uy. Yo pensé que usted iba a aprovechar el momento y iba a decir, sí, claro. A ver, ¿dónde están las mujeres casadas? Bueno, todas las que tienen novio también, a ver, levante la mano. ¿Le gusta que el novio le demuestre amor? Sí. ¿Cómo le gusta que le demuestre amor? Que le dé un ramo de flores, que le mande una carta, que le escriba un poema, que le invite a cenar, una cena romántica, un anillo, que le dé un abrazo, un beso, que le coja la mano. Todas esas son expresiones ¿de qué? De amor. Pero si el novio o el esposo no lo hace, ¿qué le dice el enemigo? Usted es importante, usted es valiosa. Mire, ese no está regando el jardín. Y de pronto le aparece uno que supuestamente le va a empezar a regar el jardín. Entonces el enemigo le hace una invitación para que esa necesidad la satisfaga una persona completamente diferente a la que Dios quiere. Y entonces ahí se generan las infidelidades. Ese es el camino incorrecto. Es una forma vil, perversa, pecaminosa de llenar nuestra necesidad. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Quiere que a través de nuestras necesidades Él nos pueda llenar. ¿Qué es lo que busca el enemigo? Nos invita a que esas necesidades vacías o descontroladas sean llenadas de forma vil o perversa. Entonces, una persona que busca aceptación puede terminar teniendo relaciones sexuales con otras personas porque lo único que ella quiere, esa persona quiere es que la otra lo acepte. De una forma vil, perversa, porque es pecado, ¿cierto? Acostarse con una persona no estando casada con ella, ¿es pecado o no es pecado? Entonces es la invitación del diablo, llena tu vacío acostándote con muchos o llena tu vacío acostándote con muchas. Eso es una tentación, esa es la forma como el diablo nos tienta. Entonces veamos cómo fue tentado Jesús para que podamos aprender. Jesús fue tentado en 3 cosas, pero antes de hablar de la tentación de Jesús, nosotros necesitamos comprender 2 cosas que la gente a veces cuestiona y que cada uno de nosotros necesita comprender. Lo primero, Jesús era humano. Cuando Jesús fue tentado ahí en Mateo 4 o Lucas capítulo 4, si usted lo quiere ver, ahí están los pasajes cruzados. Tenemos que entender que la tentación a Jesús vino como humano, porque muchos escudan y dicen, no, es que Jesús era el Hijo de Dios. Y al tener naturaleza divina, Él iba a vencer la tentación. No, Jesús fue tentado desde su humanidad, porque la Biblia dice que Jesús se despojó de su condición divina y vino a hacerse como nosotros los hombres. Dice Filipenses capítulo 2. Entonces lo primero que yo debo entender al leer este pasaje es que Jesús tenía las mismas necesidades que teníamos nosotros o que tenemos nosotros. ¿Jesús tenía necesidades físicas? Sí, porque la Biblia dice que tenía hambre. Después de 40 días de estar en ayuno, al final tenía hambre. Hay una necesidad física. ¿Jesús tenía necesidades emocionales? Dígale al del lado, sí. Jesús tenía necesidades emocionales. Él también quería que la gente lo aceptara de una u otra forma. Él también necesitaba esa parte de la expresión del amor. Él también le gustaba la alabanza, todo eso, porque Jesús en su humanidad tenía
esa necesidad física, emocional. Ya en lo espiritual, Jesús sí estaba un paso más adelante de nosotros, porque Él sí conocía el amor de Dios. Él no pecó, entonces no tenía necesidad de conocer al Dios perdonador de pecados. Él sí era consciente de la presencia de Dios y él sí sabía lo que era la vida eterna. O sea, Jesús ya tenía, esa parte de su vida estaba completamente llena. Pero en lo demás, en la parte física y en la parte emocional, Jesús era tan humano como usted y como yo. Por eso dice la Biblia que cuando Lázaro murió, Jesús ¿qué? Lloró, le dio dolor, porque era parte de su familia, eran amigos muy cercanos. María, Marta, Lázaro eran personas muy cercanas. Y seguramente cuando Pedro le falló a Jesús también le dolió. Él sabía que iba a fallar, pero él esperaba que de pronto Pedro tuviera una reacción diferente. Entonces, en eso tenemos que entender que Jesús era humano, pero también tenemos que entender que nació sin naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa eso? Que no tenía una tendencia natural al pecado, como la tenemos usted y yo. Entonces, la tentación para nosotros es algo rutinaria, normal, porque nuestra naturaleza tiende ¿qué? Siempre a hacer lo malo y no lo bueno. Para Jesús la tentación fue algo extremadamente doloroso. Fue algo fuerte. Dice la Biblia que lleno del Espíritu Santo fue guiado por al desierto para ser ¿qué? Tentado por el diablo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús tenía que ir al desierto a ser tentado? La respuesta es la siguiente: porque Jesús tenía que ser probado, su obediencia tenía que ser probada y por lo tanto la tentación fue más fuerte debido a todo lo que estaba en juego. O sea, si usted cree que la tentación suya es fuerte, la de Jesús fue doblemente fuerte. Dígale al del lado, la tentación de Jesús fue más fuerte. Por eso dice la Biblia a través de Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de todas nuestras tentaciones. Porque lo que Jesús vivió ahí en el desierto fue sumamente fuerte. Él nos entiende en todo. Entonces le decía que Jesús fue tentado en 3 cosas. Lo primero, Mateo capítulo 4 versículo 3 dice: el tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, primera forma como el enemigo lo tentó, le hizo o le presentó algo que le parecía razonable. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora vamos a ver por qué si era razonable lo que el enemigo le puso a Jesús en el camino. ¿Por qué lo tentó a través de actos razonables? Porque tenía ¿qué? Hambre. Es una necesidad física que estaba ¿qué? Insatisfecha. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Tienes hambre? Tú tienes el poder suficiente para decirle a esa piedra que se convierta ¿qué? En pan. ¿Parece razonable? Sí, estaba solo en el desierto. No había forma de que alguien le pudiera suplir algo más para el hambre que él tenía. Llevaba 40 días en un ayuno. Y le dijo algo que parecía razonable a cualquiera de nosotros. ¿Sabe que el enemigo nos va a decir cosas que parecen razonables? Por ejemplo, una pareja que se va a casar. ¿Qué dice? Van a comprar un apartamento. Entonces ellos dos hacen la vuelta, pero se dan cuenta que la capacidad de pago de uno de los dos no alcanza, sino tienen que estar los dos. ¿Qué dice la razón? La razón le va a decir, el enemigo le va a decir a través de la razón, pues váyanse a vivir juntos. Suman los sueldos, compran el apartamento, igual ustedes se van a ¿qué? A casar. Todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo pueden hacer ustedes? Así actúa el enemigo. Ahora, otro ejemplo. El pueblo de Israel. Pensemos en el pueblo de Israel en el desierto. ¿Había necesidad física en el pueblo de Israel? Sí, ellos necesitaban ¿qué? Comer, necesitaban bebida, comida. ¿Dios les proveyó qué? Maná. Porque Dios provee para todas nuestras necesidades. Entonces Dios les proveyó el maná, pero ellos no supieron controlar el deseo de su carne, la necesidad física. Se aburrieron del maná y dijeron, estamos hartos, estamos aburridos del maná. Todos los días maná, maná en la mañana, maná en la mediodía, maná en la noche. Y al día siguiente, ¿cuál es el menú? Maná. Y al día siguiente, ¿cuál es el menú? Maná. Y entonces un día se aburrieron, estamos hartos del maná. Queremos como lo que comíamos en Egipto. Entonces, ¿hay algún problema? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Hay algún problema en que yo desee comer la sopa de cebolla, el pescado? ¿Habría algún problema en eso? No.
Simplemente estaban en eso. Pero ese deseo descontrolado lo llevó a un pecado, que es la que la queja. Veamos esto en Números capítulo 11, versículo 18 al 20. El Señor le dice a Moisés: pero dile al pueblo que se santifique para mañana. Ustedes van a comer carne, pues han llorado ante mí y han dicho: ¿cómo quisiéramos que alguien nos diera a comer carne? La verdad, nos iba mejor en Egipto. Así que yo, el Señor, voy a darles a comer ¿qué? Carne. Y no la comerán un día, ni 2, ni 5, 10 o 20 días, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y se harten de comerla por haberme menospreciado. Y esa es la palabra que yo quiero que usted resalte: menospreciaron a Dios. La queja es una forma de menospreciar a Dios. ¿A qué lo llevó el enemigo? Un deseo descontrolado, el no poder controlar ese ímpetu, esa hambre, ese estómago voraz, lo llevó a menospreciar a Dios. Algo similar a lo que le pasó a Esaú. La razón que decía: tengo hambre, pues vende la primogenitura por un plato de lentejas, y lo vendió, menospreció el regalo de Dios. Y así nos pasa a nosotros. Escuchamos voces que nos dicen: eso lo hace todo el mundo, eso es lo normal, lo natural. Si lo hace todo el mundo, ¿por qué no hacerlo nosotros? Y resulta que terminamos menospreciando la palabra de Dios. Terminamos menospreciando la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nos va a tentar el enemigo en primer lugar? Haciéndonos creer que algo que es pecado parece razonable. Algo que va en contra de la palabra de Dios, algo que menosprecia la palabra de Dios, parece razonable y lo terminamos haciendo porque la razón lo acepta. Esa fue la primera forma. Jesús no aceptó la insinuación del diablo. Porque si Jesús acepta convertir la piedra en panes, hubiera gratificado sus necesidades y hubiera comido de manera inapropiada. Entonces Jesús nunca sigue lo que el diablo dice, y un cristiano no debería seguir lo que el diablo le pide. Ahora, la segunda. Dice que después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate. Pues las escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Ahora, yo me hice una pregunta: ¿por qué el diablo le dijo eso a Jesús? ¿Qué buscaba el diablo detrás de todo eso? Nunca se había hecho esa pregunta, yo tampoco hasta hoy. ¿Por qué el diablo le dice: vamos a llevarte a la punta del templo y lánzate? ¿Por qué no lo hizo en una montaña gigantesca y lánzate? Buscó un lugar público para ofrecerle a Jesús ¿qué? El reconocimiento. ¿Qué era lo que quería el diablo? Métodos cuestionables para conseguir lo que queremos. ¿Qué era lo que buscaba Jesús? Jesús dice: yo vine a que el mundo no se perdiera, sino que ¿qué? Conociera a mi Padre, ¿cierto? No vine a condenar al mundo, vine a salvarlo. En la intención, en la necesidad emocional de Jesús, ¿qué buscaba Jesús? Que mucha gente lo aceptara a Él. Ahora, no porque Él necesitara ay Jesús, cómo eres de espectacular, sino porque Él quería que a través de esa aceptación mucha gente volviera a tener una relación con Dios Padre. Eso era lo que Él buscaba. Entonces, ¿Jesús quería ser famoso o no quería ser famoso? Jesús quería ser famoso. Entonces, ¿qué era lo que le dijo? ¿Qué es lo que le dijo el diablo en otras palabras? ¿Quieres hacerte famoso? Pues hagamos un espectáculo, un super milagro. Así aceleramos el proceso, ¿sí? Vea lo que le está diciendo el diablo. Aceleremos tu proceso. ¿Quieres tener fama, reconocimiento para que la gente diga que eres el Hijo de Dios? Pues te la tengo. Vete a la punta del templo, ahí donde está la gente reuniendo, adorando a Dios, y lánzate cuando la gente vea el milagro de que Dios manda a sus ángeles y a ti no te pase absolutamente nada. La gente te va a reconocer como hijo de Dios. En otras palabras, le estaba diciendo: vamos a acelerar, vamos a hacer de manera rápida y llamativa, irrefutable tu llamado, para que la gente te pueda reconocer a ti. Ese era el engaño del enemigo. Pero esa no era la forma de Dios. ¿Cuál era el método de Dios? 3 años de ministerio, que la gente lo negara y que él terminara en muerte, y no una muerte cualquiera, sino en muerte de cruz. Era un método completamente diferente. El enemigo lo que le estaba diciendo es: aceleremos tu proceso. Y así nos pasa a nosotros. Queremos acelerar nuestros procesos o queremos buscar a través de métodos cuestionables lo que queremos. Entonces le quiero hacer una pregunta. ¿Es malo que una persona quiera sentir paz? No.
Ahora, otra pregunta, usted me va a responder. ¿Está mal tomar drogas ilegales para producir ese sentimiento de paz temporal? Entonces, eso es lo que el enemigo nos hace. ¿No tienes paz? Pues dópate, drógate, emborráchate. Métodos cuestionables para conseguir lo que queremos. A ver, otra pregunta. ¿Es malo que una persona quiera tener sus necesidades sexuales satisfechas? Pero no lo noté convencido. ¿Es malo que una persona quiera tener sus necesidades sexuales satisfechas? ¿Es malo? ¿Es malo que un joven de 17 años quiera tener sus necesidades sexuales satisfechas? Ah, sabía yo que ahí iban a... No es malo, porque todos tenemos una necesidad que, en ese caso del toque físico, una necesidad de aceptación, de amor, eso hace parte. Dios cuando hizo la relación sexual la hizo ¿para qué? Para que hubiera un toque. Para que, dice la palabra de Dios, que sus caricias te satisfagan a ti, dice el autor. Creo que es Salomón, ¿verdad? Salomón dice que sus caricias te satisfagan, o sea que Dios nos hizo con esa capacidad de que la otra persona me satisfaga a mí, o viceversa, que mis caricias la satisfagan a ella. Es malo entonces que una persona tenga ese deseo sexual. Si los jóvenes son los más hormonales, usted los ve. ¿Es malo que tengan esa sensación, esa necesidad? No. Pero ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Es malo cometer fornicación, adulterio, masturbación, pornografía? Entonces, eso es lo que el enemigo nos dice. Tú puedes satisfacerlo, porque esa es una necesidad que está en ti. Ahora, el camino es la forma incorrecta, y eso es lo que el enemigo nos quiere vender. Métodos cuestionables para satisfacer nuestra sexualidad. Ahora, ¿es malo que una persona quiera progresar en el trabajo? No. Pero es malo que esa persona le apuñale a todos los compañeros para él llegar a ser, ¿sí? O que sea tramposo, o que sea ladrón. ¿Cierto que sí? Entonces, esos son los métodos. Dios no cuestiona la necesidad. No hay nada de malo de Dios de tener ganas de tener una relación sexual. Eso no es pecado. O que el joven quiera explorar la sexualidad. Lo que pasa es que tiene que esperar el tiempo. El joven que no se ha casado tiene que aprender a esperar el tiempo para que dentro del pacto del matrimonio él pueda explorar la sexualidad con su esposa. Y ahí sí que las caricias de ella lo satisfagan. Pero a veces la gente quiere con la caricia de todo el mundo satisfacer un vacío que solamente Dios puede llenar. Métodos cuestionables para satisfacer una necesidad. Recuerde y empiece a pensar cuál es esa necesidad que está en mí hoy que el enemigo más golpea. ¿Es una necesidad física o es una necesidad emocional? Yo diría que el 90% de nosotros somos tentados en necesidades emocionales. Vacíos. Ay, es que mi marido no me dice nada. Ay, es que mi mujer no me dice nada. Ay, es que mi papá no me dice nada. Ay, es que mi mamá nunca me dijo nada. Es que yo nunca recibí el abrazo de un papá. Es que yo nunca recibí la caricia de papá. Es que mi papá nunca me cargó en las piernas. Normalmente eso es lo que más se ve. Y todos esos faltantes se erotizan y nos hacen buscar ¿qué? Caminos equivocados. Jesús no cayó en esa trampa. El enemigo le dijo, aceleremos el proceso. Y él le dijo, no, todo tiene un tiempo en la tierra. Eclesiastés 3 dice que todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Dígale de lado, todo tiene un tiempo. No por correr más rápido uno llega primero. Acuérdese de la historia de la liebre y de la tortuga. ¿Quién ganó? La tortuga, porque ganó la perseverancia. Y nosotros tenemos que aprender a ¿qué? A esperar. Si la palabra de Dios dice que el sexo es para el matrimonio, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esperar. Pero si luego la palabra de Dios dice que en el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y dos mujeres, ¿qué debo buscar yo? Que serle fiel a mi esposa. No hay otro camino de buscar la satisfacción. No es entre un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, sino entre un hombre y una mujer. No valen más parejas. La Biblia dice que si yo quiero llegar a tener cosas, tengo que trabajar duro. El que no trabaja, que no coma. Entonces yo debo entender eso. Sí, Dios quiere que yo tenga vida en abundancia. Y parte de eso está en el deseo de prosperar, de lograr éxitos. Sí, todos queremos prosperar y tener éxitos. Pero ¿a consta de qué? ¿Caminar en negocios ilícitos? ¿Será que Dios quiere eso en nosotros?
que estemos envueltos en sobornos, en narcotráfico, para conseguir las cosas materiales que nos digan que somos exitosos. No, no podemos aceptar métodos cuestionables para conseguir lo que queremos. Y finalmente, en tercer lugar, ¿cuál fue la tercera tentación? Dice, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Ahora, ¿qué era lo que le estaba diciendo el enemigo aquí? Te voy a dar poder, te voy a dar reconocimiento, te voy a dar fama si tú me adoras, evitándote el sufrimiento en este momento. Entonces, ojo, a veces nos hace creer que el tiempo correcto de Él es el correcto para nosotros. El diablo le estaba diciendo, este es el tiempo, mira, los reinos de una vez te van a ¿qué? A reconocer. Ahora la Biblia que dice, todo nombre y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Pero eso no sucedió de la noche a la mañana, fue un proceso. ¿Cuál fue el proceso? Primero tuvo que ir a la muerte de cruz. Luego tuvo que resucitar. Luego tuvo que esperar el tiempo en que Dios lo llevó al cielo. Y cuando llegó al cielo, ahí sí lo coronaron de gloria y de honra. Y el Padre, en reconocimiento por su obediencia, le entregó autoridad, dominio y poder sobre todo lo creado. ¿Pasó de la noche a la mañana? No. Fue un proceso. Entonces no se deje engañar. El enemigo a veces nos quiere meter el gol de que este es el tiempo. Y en este caso recordaba mucho algo que sucedió con una pareja que se congregaba aquí en la iglesia. Y ellos eran líderes de jóvenes. Pero ellos no estaban contentos con eso, querían más. Y las palabras que Dios puso en mi boca y las recordé hoy fue, todo tiene un tiempo, espere su tiempo. No supieron esperar el tiempo y se fueron de la iglesia. Porque el enemigo lo que les dijo es, este es el tiempo en que ustedes tengan un hiper mega ministerio. Y seguramente Dios les iba a dar un ministerio muy grande. Pero el enemigo les dijo, reconózcanme a mí, ahora adórenme a mí. Y yo les daré aceleradamente lo que ustedes quieren. Entonces no se deje engañar, dígale al de al lado, no se deje engañar. 3 formas como el enemigo lo quiere golpear. La primera, ¿qué? Te va a hacer parecer que lo que él quiere que hagas es razonable. Y usted lo piensa y dice, pues hasta así, ¿no? Pues hasta así. Lo segundo, te va a poner métodos cuestionables para conseguir lo que tú quieres. Y lo tercero, te va a hacer creer que el tiempo de Él es el correcto y no vas a esperar el tiempo de Dios. Hay que aprender a esperar el tiempo de Dios. ¿Cómo respondió Jesús a la tentación? ¿Cuál fue la primera reacción? En los 3 casos que dijo Jesús, ¿cuál fue la reacción de Jesús? Citó la palabra de Dios. ¿Tú quieres aprender a resistir la tentación? Entonces lo primero que tienes que aprender es a citar la palabra de Dios. Eso implica leerla, eso implica meditarla, eso implica memorizar. Hay momentos en donde solamente la palabra de Dios dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa eso de utilizar la palabra? Significa no argumentar con el diablo. Porque a veces empezamos a pensar, a hablar y ahí, entonces, sí, no diablo, sí tú, lo que tú digas. Hay que entender esto, entre menos palabra yo sepa, más susceptible soy a un ataque. Porque no sé cómo defenderme. La palabra, dice Pablo, es la espada. Entonces un cristiano que no sepa palabra es un cristiano que está listo para el ataque. Es más susceptible que otros. Porque el que sabe palabra, el Espíritu Santo cuando venga la tentación, ¿qué le va a poner ahí? Todo lo que sabe. Yo cuando preparo una prédica, hay muchos versículos que no están ahí, pero en el momento que estoy predicando, el Espíritu Santo empieza por allá en el disco duro, pero saca Filipenses 4:13, Filipenses 4:8, Filipenses 1:6, Gálatas 2:20, y empieza el Espíritu Santo a sacar todo lo que uno en su devocional ha podido ¿qué? Grabar, meditar. Así que propóngase meditar en la ley del Señor de día y de noche, propóngase grabarse unos versículos que le afiancen a usted la palabra, que le afiance a usted para pelear, para combatir, para poder vencer la tentación. ¿Qué más necesitamos? En segundo lugar, Jesús se apoyó en la promesa de que Dios supliría todas sus necesidades como ser humano. ¿Qué quiero decirle yo en esta noche? Que todas esas necesidades físicas, emocionales y espirituales, el único que las va a poder llenar es Dios.
Si usted está enfrentando ese tiempo en donde la esposa le dice a uno, ay, mijo, pero no me dice nada. Bueno, a la esposa yo le digo, mire, vaya, pídale al Espíritu Santo que la llene. Porque Efesios en el capítulo 1, Pablo en Efesios 1, 22 y 23 dice que el único que es capaz de llenarlo todo en la plenitud perfecta se llama Jesús. Y a los hombres les digo, a los que están solos, solteros, divorciados, les digo, el único que lo llena a usted para no caer en una tentación sexual se llama Jesús. Las mujeres solas, el único que la va a llenar a usted en esa soledad, en esos vacíos que a veces nos llegan es Jesús. Entonces Jesús se apoyó ¿qué? En la promesa de que Dios supliría todas sus necesidades como ser humano. O si no, pregúntese, ¿cómo pudo soportar la cruz? Si todos le dieron la espalda. La noche en que fue traicionado, él ya sabía que todos los discípulos iban a salir corriendo. Porque él mismo dijo, todas mis ovejas saldrán como ovejas que no tienen pastor, saldrán corriendo. Y le dijo a Pedro, tú me vas a negar 3 veces, Pedro. Y sabía que Judas lo iba a vender por unas monedas de plata. Todos nos sentimos así. ¿Qué puede sentir una persona que es traicionado, que sabe que lo van a traicionar? Pues uno se siente triste, vacío, deprimido, le dan deseos de muerte, hasta se suicida. Gente que se suicida por eso. Pero Jesús que dijo, yo sé que Dios me puede llenar en la plenitud. Dios me va a suplir todas mis necesidades como ser humano. Y de eso se tratan los procesos en la iglesia, de que usted descubra cuáles son sus vacíos. Cuando uno hace los 12 pasos, uno descubre necesidades básicas insatisfechas. Emocionales, papá no me alabó, papá no me dio aceptación, a mí no me determinaron, a mí nunca me fueron a recoger una calificación al colegio. Gente empieza a descubrir cosas que nunca le había dado trascendencia. Pero en la administración que se hace en los procesos es darnos cuenta de que el único que llena esos vacíos es Dios, a través de Jesús. Y que el Espíritu Santo afirma esa confianza en nosotros. Entonces yo debo saber que Dios es el que me llena. Y aquí viene entonces un punto importante. Hoy debemos revisar nuestras creencias frente a Dios. ¿Ve usted a Dios capaz de darle todo lo que necesita? ¿Usted cree que Dios es su proveedor? Pero una cosa es decir amén y otra es realmente en el corazón decir, Dios es mi proveedor, Jehová Jireh. Y yo empezaría a revisar cada uno de los nombres de Dios. Mi proveedor, mi sanador, mi ayudador, mi consolador, mi fuente, torre fuerte es el nombre del Señor. Yo puedo correr a Él en tiempos de necesidad. ¿Realmente vemos a Dios de esa manera? Porque el enemigo lo que hace a través de la tentación es desvirtuar lo que Dios es. Entonces nos dice, Dios no es así. Dios tiene ahí algo guardado. Mire lo que le dijo a Eva. Con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ese fruto. Ay, con que ese Dios sí es aburrido. Lo que pasa es que Dios tiene un guardado detrás de todo eso. Y el enemigo cuando nos tienta, sea en cualquiera de las circunstancias, sea a través de un camino que no es el correcto, sea a través de una creencia incorrecta, sea a través de algo que parece razonable, o sea a través del tiempo incorrecto, lo que te va a decir siempre es, Dios no te quiere. Dios tiene un guardado. Dios tiene un tapado. Con que Dios te dijo eso. Lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes de ese árbol, de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, te hará semejante a Él. Lo que pasa es que Dios es tan envidioso que no quieres que tú seas como Él. Y empieza a hablarnos mal de Dios. Por eso yo tengo que revisar en esta noche qué creo yo a Dios. ¿Qué le creo? Creo que de verdad Él me puede llenar todo. Creo que aunque yo esté solito en mi casa, aunque mi padre y mi madre me abandonen con todo eso y el Señor me recogerá, ¿lo creo? Porque una cosa es decirlo, pero otra cosa es creerlo. Cuando el esposo no está regando el jardín, entonces yo sé que él puede regar mi jardín para que cuando llegue esa invitación inoportuna y maldadosa del enemigo a través de otra persona no caiga yo en las redes. Hola, ¿sí? Lo veo pensando, eso es lo interesante, está pensando. Los solteros entonces, cuando llegue otro y le diga, ay, qué ojitos tan lindos tienes. Ay, diga algo nuevo, eso ya me lo dijo Dios esta mañana. Sí, porque veo unas mujeres que son más, ay, no llega cualquier renacuajo, ahí aparecido un charco y le dice 2 cosas y... ¡ah! Pero no se han dado cuenta de todo lo lindo que dice la palabra de Dios para cada uno. Eres la niña de mis ojos. Entonces llega el otro y le dice, oh, te daré el cielo y la luna. Ah, cambia de lenguaje, eso ya Dios me lo dijo. Porque Él me dijo, pídeme las naciones. O pídeme los confines de la tierra y te los daré. Dios ya me prometió el cielo y la tierra. Así que dígale al del lado, no se va a dejar convencer por bobadas.
Pero eso es para una persona que tiene una creencia firme de que Dios es el único que lo puede llenar todo en la plenitud perfecta. No busque en el hombre lo que solamente Dios le puede dar. Buscamos en el hombre, buscamos en el negocio, en la fama, en el reconocimiento, en los aplausos, lo que Dios solamente nos puede dar en el secreto. ¿Cuál es el secreto para no caer en tentación? Revisar mi creencia frente a Dios. ¿Qué creo yo de Dios? ¿Qué he experimentado yo de Dios? Así, si mi esposa no me dice nada, yo sé que Dios me dice, uy, mijo, hoy te ves increíble. Ay, salgo yo emocionado, así que nada me va a mover, porque ya el Señor me lo dijo con anticipación. En tercer lugar, ¿cómo respondió Jesús a la tentación? Estaba 100% comprometido con los métodos de Dios. Su pensamiento estaba alineado con el pensamiento de Dios. Así que usted y yo tenemos que hablar constantemente a nuestra mente y a nuestro corazón acerca de los métodos de Dios. Si yo fuera soltero hoy en día, con el conocimiento que hoy tengo de la palabra, me diría lo siguiente: Dios quiere que yo llegue virgen al matrimonio, 100% comprometido con la virginidad. Ese sería mi lema. Ahora, como yo estoy casado, ¿qué me digo yo a mí mismo? Dios dice que solamente debo mirar, amar a mi esposa. Entonces 100% comprometido con la fidelidad. Yo estoy comprometido con la fidelidad. Y le hablo a mi mente y le hablo a mi corazón. Porque engañoso es el corazón, perverso, más malo que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces le hablo a mi alma. Porque David nos enseñó que debíamos hablarle al alma. ¿Por qué te abates, alma mía? Háblele a su alma. Si estoy en el trabajo, ¿qué tengo que decirme? Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Porque la tentación nos va a decir, sea perezoso, llegue tarde, róbele al jefe, eso no haga bien su trabajo. Pero la Biblia dice, hagas lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Entonces yo le hablo a mi mente y a mi corazón, le digo, tienes que hacerlo excelente. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Que un trabajador, ahí dice, esclavos, sujétense a quién, a sus amos. Entonces, empleado, respete a su jefe, cúmplale, que ese hombre pueda confiar en usted. Y más si su jefe es cristiano, ¿no? Porque no es cristiano, entonces ahí cojámosle la mano. No. 100% comprometido con las formas de Dios, con los métodos de Dios. Y número 4, ¿qué más hizo Jesús? Se distanció del tentador. Versículo 10 dice, vete de aquí, Satanás. Hay momentos en nuestra vida, esto es algo que tenemos que aprender, hay momentos en nuestra vida en donde la palabra no funciona, porque no va a haber tiempo para decir palabra. Lo acorraló esa chica y usted ahí, ahí no hay tiempo, te reprendo, Satanás. Hay momentos en donde no tendremos tiempo ni oportunidad de responderle a la tentación con la palabra. Y le voy a dar un ejemplo, José. Analicemos un poquito a José para terminar. ¿José tenía necesidades emocionales? Uy, ese tipo sí tenía necesidades emocionales insatisfechas. Porque a ese tipo los hermanos lo iban a matar. A ese tipo los hermanos terminaron vendiéndolo a Faraón. Un muchacho de 17 años lejos de su casa, ¿cómo se puede sentir? No estaba papá, no estaba mamá. Ese tipo se sentía ¿qué? Solo. Y fuera de eso, allá de esclavo en Egipto. Una nación completamente diferente a la de él. En otro país vivía el hombre. ¿Cómo eran las necesidades emocionales de él? Insatisfechas. Ese hombre tenía deseos de que lo amaran, ese hombre tenía deseos de abrazos, ese hombre tenía deseos de besos, que le dijeran qué lindo eres. Pero la Biblia nos dice que había un reconocimiento de que el hombre era pinta. Y el enemigo sabía que era pinta, ¿cierto? Y también el enemigo se dio cuenta de que empezó a tener gracia delante de la casa de Potifar y por eso lo pusieron a cargo de todo lo que él administraba. Y por eso la mujer de Potifar empezó a ver, ay, qué niño tan lindo, ay, qué muchacho tan simpático. Y todos los días, ¿cómo estás de querido hoy, José? Y José, muchas gracias, sí, muchas gracias. Hasta que le llegó la encerrona. Y ella le dijo, ¿qué? Acuéstate conmigo. Nadie se va a dar cuenta. Finalmente tú tienes todo lo de Potifar. Y él le dijo, sí, Potifar me ha dado todo, pero menos a usted.
¿Y qué hizo? Se puso a conversar con ella y a evangelizarla. Vamos, renuncia en el nombre de Jesús. Vamos, te reprendo. A ver, saca fuera ese demonio de promiscuidad sexual. ¿Sí? ¿Eso dice la Biblia que José hizo eso? ¿Qué dice? Ay, no, es que me da una vergüenza. ¿Qué van a pensar de mí? Que yo soy patán, que yo soy grosero. ¿Qué van a pensar de mí? Discúlpeme. No, hay momentos en donde usted no va a pensar si es patán o no es patán, si quedó en ridículo o no quedó en ridículo. Hay que correr. Diga, hay que correr. Hay momentos en nuestra vida en donde hay que huir de la tentación. Lo peor es que uno sabe que va para el matadero, ¿cierto? Y lo lleva el enemigo aquí cogido ahí, lo lleva. Y usted no corre. Dígale, mejor aquí corrió. Diga conmigo, mejor corrió a que aquí murió. José dijo eso, prefiero correr a morir. Y hay momentos en donde no, yo voy a decir la palabra, nada, corra. Dígale al lado, hay que correr. Entonces, ¿qué es la tentación? Es una invitación del diablo para que los deseos que puso Dios en nuestro corazón los satisfagamos a través de ¿qué? De acciones viles, peligrosas, perversas en el tiempo incorrecto. En otras palabras, para que a través de acciones pecaminosas podamos satisfacer una necesidad que solamente Dios nos puede llenar. El único que llena nuestras necesidades en la plenitud perfecta se llama Jesucristo. Por eso todo vacío que tú encuentres en tu vida, todos los días, pídele al Espíritu Santo que lo llene. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Él dijo, pídeme por herencia las naciones y yo te daré hasta los confines de la tierra. Dios no va a negar. Dice la Biblia que si Dios no negó a su propio Hijo, no nos dará todo lo demás. Todo lo demás. Ay, pero es que pastor, es que no tengo palabras de mi esposo. No importa, pídaselas a Dios y Dios le va a dar esas palabras que la afirmen como esposa. Pastor, es que mis papás no me tienen en cuenta, esos señores no saben nada, ni siquiera de mí, absolutamente nada. Dios sí lo sabe. Porque Él dice que si nosotros siendo malos, nuestros hijos nos piden pan, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará lo mejor también a nosotros. Entonces pídaselo a Dios. Pero nos quedamos ahí quejándonos, es que, ay, en esta vida triste y cruel, ay, Dios mío. Nos pasa como el pueblo de Israel. Lo único que sabían era quejarse, quejarse y quejarse. Lamento tras lamento. Entonces hay dos opciones en esta noche. O te quedas quejando y lamentándote y vas de tumbo en tumbo, o te levantas hoy, permites que Dios te llene y te ayude a vencer la tentación. ¿Cuál es el camino que quieres para tu vida? ¿Cuál es el camino? Dios te manda a decir hoy, ¿cuál camino quieres? ¿El de la plenitud o el de la muerte? ¿En el que yo te lleno o en el que las cosas del mundo te quieren llenar? Porque dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 que el mundo y sus cosas pasarán. Pasarán. Eso pasará. Esa pasión juvenil pasará. ¿Pero qué te dejará? ¿Un embarazo? ¿Una enfermedad? ¿Qué te dejará? ¿Chichones? ¿Heridas? ¿Desviaciones sexuales? ¿Desorientación sexual? ¿Qué le dejó el sexo desordenado a este actor famoso que hace pocos días salió por la televisión a decir, sí, tengo SIDA? ¿Qué le dejó? Nada. Sí, el actor este de 2 hombres y medio, 2.5 Men, tiene SIDA. Tiene todos los millones que usted quiera en la cuenta y pagó sobornos para que nadie dijera que tenía SIDA. ¿Pero qué le quedó? Hoy en día, ¿qué le quedó? Nada. Tiene más vacíos que ayer. Tiene más vacíos que hace un año. Tiene más vacíos que hace 10 años. Trató de buscarlo y llenarse a través de las drogas y no pudo. Trató de llenarse a través del sexo desordenado, no pudo. Trató de llenarse a través del alcohol, no pudo. De las drogas, no pudo. ¿Sabe cómo está hoy? Más vacío. Y así puede estar nuestra vida en esta noche. Así que yo lo animo a que hoy nos pongamos de pie y oremos y le pidamos al Espíritu Santo que nos llene. Pero me gustaría pedirle que usted mismo le preguntara al Espíritu Santo, ¿cuáles son esas necesidades? Espíritu Santo, yo te quiero pedir en esta noche
Que tú me muestres cuál es esa necesidad que no he podido suplir. Revélanos a cada uno de nosotros, Señor, el área que hoy está vacía. Y como le decía, seguramente muchos de nosotros, en la parte emocional, tenemos un vacío gigantesco. Así que entreguémoselo a Dios en esta noche y dígale: Señor, reconozco que en mí hay un vacío. Vacío por amar y ser aceptado. O vacío para alcanzar logros. O vacíos de alabanza. O vacíos por no sentirme útil. Y ahora le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos muestre en esa película que solamente Él sabe dar a través del convencimiento de pecado. Que nos revele en esta noche en dónde hemos caído, en dónde hemos sido seducidos por nuestros propios deseos y hemos fallado. El enemigo nos ha hecho la invitación. ¿En qué área de tu vida el enemigo te ha estado invitando constantemente? Tal vez sea para que te acuestes con una persona, luego con la otra, luego con la otra, con la otra, con la otra, con la otra. O tal vez sea para que a través de esa adicción a la aprobación empieces a hacer cosas por la gente, para que la gente te acepte. O tal vez te dejas pisotear en tu dignidad y la gente hace contigo lo que se le da la gana, simplemente porque estás buscando aceptación, alabanza. O tal vez en ese deseo de sentirte útil, te prestas para cosas que a Dios no le agradan. Abre tu corazón en esta noche y dile: Espíritu Santo, reconozco que hay un vacío en mi corazón. Reconozco que busco en las palabras de las personas, en los aplausos, en el reconocimiento de la gente, cosas que solamente tú me puedes dar. Por eso en esta noche yo te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Te pido perdón por todas mis embarradas. Te pido perdón porque sí he metido la pata, Señor. Pero yo sé que tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Perdónanos en esta noche, Señor. Límpianos de toda maldad en el nombre de Jesús. Reconozco que me dejé seducir, que me dejé llevar por la invitación porque parecía razonable. Reconozco que caí en esa tentación porque pensé que era el tiempo, Señor. Aceleré los tiempos. Perdóname, Señor, porque quise satisfacer esta necesidad con un método que a ti, frente a la luz de tu palabra, era totalmente cuestionable. Y hoy pedimos perdón, Señor, por todo método errado, equivocado, que me llevó a satisfacer mi propia necesidad. Perdóname, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Pero yo hoy, en la autoridad de Cristo, le digo al diablo: vete, vete, vete de mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido hoy, Señor, que conforme a tu riqueza y a tu gloria, empieces a llenar esos vacíos. Y vamos a pedirle al Señor que llene esos vacíos. Llena ese vacío de papá, de mamá. Ese vacío de oír palabras lindas. Y pídele a Dios que te dé hoy palabras lindas a tu vida. Señor, yo te pido que llenes mi corazón con tu palabra. Hazme sentir importante. Hazme sentir relevante. Tú has dicho que me has amado con amor eterno. Y hoy empiezo a sentir tu amor. Tú me amas con amor eterno. Así que todo desamor sale hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Tú me has amado por siempre y para siempre. Tú dices hoy que nunca me dejarás, que nunca me abandonarás. Y yo lo creo en esta noche. Gracias, Jesús, porque nunca me dejarás, porque nunca me abandonarás. Gracias porque hoy dices de mí que yo soy la niña de tus ojos, que soy importante, que soy relevante para ti, que si tú me diste como regalo la vida eterna y a través de Cristo Jesús me vas a dar todo lo que yo necesito, conforme a tu riqueza y a tu gloria. Llena mi corazón en esta noche en el nombre de Jesús. Habían vacíos, habían situaciones que necesitaban hoy resolverse y gracias a Cristo Jesús hoy me siento pleno, porque tú eres el que lo llenas todo en la plenitud perfecta. Y empieza a llenar, Espíritu Santo, en esta noche
los vacíos de nuestro corazón. Llena esas palabras que faltan, ponlas tú, ponlas tú. Pon tu palabra de aceptación, de alabanza. Qué bien lo haces. Di de nosotros, yo sé que hoy dices de nosotros, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Por eso ya no voy a seguir haciendo muchas cosas para llamar la atención de la gente, porque sé que en ti tú tienes yo tengo tu complacencia, papá. Porque sé que te complazco a ti, tu corazón grita de alegría al tenerme a mí. Porque yo me puedo sentar en tus piernas, porque sé que puedo entrar a tu casa para hallar gracia, oportuno socorro, misericordia en este día. Porque hoy, Señor, tú perdonas todos mis pecados, pasados, presentes y aún los futuros. Hoy todo vacío sale de mí en el nombre poderoso de Jesús y empiezo a recibir la llenura del Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias, gracias. Y yo le voy a pedir que levante sus manos y vamos a pedir la llenura de Dios. No busques la aceptación del hombre. Más bien, dice la palabra que procures presentarte como un obrero aprobado. Y hoy Dios te aprueba. Ya Dios no te mira como un pecador. Dios no te mira ya más como pecador. Dios no mira tus errores. Él dice, tan lejos como está el oriente del occidente, así quedan tus transgresiones delante de mí. Yo te miro como un hijo que ha vuelto a casa. Dios te ama. Dios nos ama. En nuestra imperfección, Dios nos ama. Con todo lo que te falta aún, Dios te ama. Para Dios eres lindo, para Dios eres linda. Para Dios eres valioso. Tú eres valioso. Tú eres valiosa. Dice la palabra que tú eres de gran estima. Tanto vales que te compró con su sangre preciosa. Más valioso que el oro y que la plata eres tú. Tu precio es la sangre de Jesús. Por eso hoy todo desamor sale, porque el verdadero amor echa fuera ese desamor. Toda inseguridad hoy se va en el nombre de Jesús. Hoy todo deseo de ser aprobado por la gente sale en el nombre de Jesús. Porque ya tú eres un obrero aprobado por la sangre de Jesús. Porque lo que yo me imagino es a Dios sentado en el trono mirando la tierra. Porque su palabra dice que Él recorre con su mirada la faz de la tierra. Y te ve a ti como una persona fiel. Él dice, yo estoy presto a ayudar a los que son fieles. Y Dios te ve hoy a ti y dice, ahí hay un fiel. Tú eres fiel. Y yo estoy presto a ayudar a los que me son fieles. Y Dios dice, yo soy tu ayudador, yo soy tu consolador, yo soy tu apoyo, tu fuerza. Recibe hoy de Dios. Recibe de ese amor. El amor que cubre la multitud de faltas. El amor que no rechaza. Dios no rechaza tu oración. Si caíste ayer, levántate. Hoy el Señor dice, puedes caer 7 veces, pero 7 veces yo te levanto. Mi gracia está sobre ti. Yo te lleno hoy. Llénanos, llénanos, Espíritu Santo. Llénanos. Que hoy podamos escuchar tu voz. La voz que dice, yo te amo. Una voz dulce, suave, susurrando al oído diciendo, no busques en el hombre lo que solamente yo te puedo dar. Y perdona, perdona a papá, perdona a mamá, perdona en esta noche.
y disfruta de la plenitud. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería.